Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Yo cantaré con un corazón agradecido. Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más a este programa Retén la Sana Palabra. Y empezamos con este tema de Marco Barrientos que se llama Me sanaste con tu bien. Lo puedes escuchar en tu casa, toda la tranquilidad del mundo, con toda calma, lo puedes escuchar y analizar todo lo que dice en sus palabras, ¿ok? Entonces, entramos a este tema que es lugares y tiempos difíciles, tercera parte, ¿ok? ¿Y cuál era la pregunta que hacíamos? Bueno, nos preguntábamos si Dios se da cuenta de lo que decimos y en la forma en que lo decimos. Obviamente tú sabes la respuesta, claro que sí, hermano. Dios toma en cuenta todos estos pequeños detalles de nuestra vida. Entonces, lo vemos cuando Elías oró encima de la montaña y el fuego cayó en el monte Carmelo. Moisés también subió al monte Sinaí y ahí estuvo 40 días y 40 noches y ahí Dios le dio instrucciones, Dios le dio cómo organizar a su pueblo, incluso le dijo que hiciera un censo y le dio también obviamente las tablas con los 10 mandamientos, ¿ok? Entonces estamos viendo que tenemos una muy buena oportunidad en estos tiempos para compartir la palabra de Dios, porque han ocurrido muchos milagros y desde esos tiempos siguen ocurriendo los milagros en nuestras vidas. Y el texto base está en Números 20 del 1 al 13. Números 20 del 1 al 13. Y vamos a entrar a ese texto. Y lo vamos a entrar y analizarlo de entrada, o sea, leyéndolo y analizándolo, profundizando. ¿Ok? Entonces dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Entonces, aquí vemos que estaban llegando a ese desierto. ¿Por qué? Porque ya estaban libres de la esclavitud de los egipcios, ya estaban libres. Llegaron en el mes primero y acampó el pueblo en Cades. Y ahí murió María. Bueno, ¿quién era María? Hermana de Moisés y de Aarón. Bueno, vamos a ver que María era hermana de Moisés y de Aarón, hija de Amram y Jocabet. Esta María cuidaba a Moisés cuando estaba pequeño. Ella lo puso en una horquilla en el río Nilo. Eso lo vemos en Éxodo 2, de 2 al 8. María además era una profetisa de Dios. Y después de cruzar el Mar Rojo, María dirigió a las mujeres de Israel en una celebración con música y danza. O sea, ella, fíjense hermanos, María sí agradeció a Dios con música y danza. Nosotros, mujeres y varones, agradezcamos a Dios. Si tú quieres con música y danza, también puedes agradecerle a Dios, hermano, con música y danza. Eso lo vemos en Éxodo 15, del 20 al 21. Pero lo que pasó con María y Aarón fue que hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado Moisés. Porque Moisés se había casado con una mujer cusita. Cusita quiere decir morena, o sea, morenita, negrita. Lo vemos en Números 12:1. Y si era una mujer cusita, entonces quiere decir que venía de lugares como Etiopía. Y eso quiere decir que María y Aarón
tenían un poco de celos de Moisés. Porque dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Eso lo vemos en Números 12 al 21. Entonces Dios, hermanos, Jehová Dios de los ejércitos se enojó por eso. Y el castigo vino sobre María por ser la líder de ese incidente. O sea, era la líder de ese chisme. Y entonces lo que Dios hizo fue que la dejó leprosa. La dejó leprosa. Pero ¿quién creen que intercedió por ella? Pues Moisés, su hermano. El mismo por los que ella sentía un poco de celos, ese mismo oró por ella. O sea, quiere decir que Moisés no era rencoroso. Moisés no tenía ningún rencor, no guardaba rencor en su interior, en su corazón. Entonces, eso lo vemos en Números 12, versículo 3. Pero entonces María tuvo que permanecer fuera del campamento 7 días para quedar completamente curada por la intercesión de Moisés. Eso lo vemos en Deuteronomio, versículo 24. Bueno, pero sigamos leyendo lo que dice Números 20, del 1 al 13. Entonces, allí murió María, hermana de Moisés y de Aarón, en Cades, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés. O sea, lo mismo que había hecho María, estaba ahora haciéndolo el pueblo, murmurando. Habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Pues no habían visto tantos milagros que había hecho Dios con ellos en Egipto. Tremendos milagros, hermanos. Ya estaban con malagradecimientos, ya estaban con dudas, ya estaban con incredulidad, ya estaban con rebeldía, ya estaban con amnesia. Y sigue diciendo aquí, para traernos a este mal lugar. No se daban cuenta que estaban en ese lugar por un momento, o sea, estaban pasando, estaban en una época de transición. No se iban a quedar ahí para siempre, solo estaban pasando. Era el camino para llegar a Israel. Y sigue diciendo, no es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Pero ya habían salido de una esclavitud. ¿Por qué no doblaron rodillas y se pusieran todos ellos a orar? ¿Por qué? Entonces, y se fueron Moisés y Aarón. Fíjense lo que Moisés y Aarón sí hicieron. Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Ellos sí lo hicieron. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Y obviamente, seguramente que Moisés y Aarón invitaban a todo su pueblo a que hicieran lo mismo, pero ellos, en lugar de seguir el consejo de Moisés y Aarón, solo se ponían a criticar lo que Moisés y Aarón estaban haciendo. Y dice, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Moisés ya estaba medio enojado, ya estaba airado. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Hermanos, en Dios los detalles cuentan mucho. Repito, en Dios los detalles cuentan mucho. Tenemos que cumplir al 100% sus instrucciones. Entonces vemos que solo en este párrafo, hermanos, se menciona la palabra agua 7 veces. Entonces cuidemos el agua.
cuidemos el agua, obedezcamos las instrucciones de Dios al pie de la letra y seamos agradecidos con Dios. Seamos agradecidos con Dios sin enojarnos, sin andar de indecisos, sin estar creyendo hoy y mañana no. Entonces, Dios nos está ministrando, Dios nos está dando su palabra. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Cómo interpretamos esto? Este texto. Bueno, por tu mal carácter, Moisés, por tu mal carácter, porque no supiste describir lo infinitamente majestuoso y poderoso que soy ante mi pueblo Israel. Yo soy el gran yo soy. Entonces, adora a Dios aunque se acabe de morir tu hermana María, porque recordemos que María acababa de morir, ¿ok? Entonces, quizá eso estaba afectando a Moisés, quizá eso lo estaba afectando. Entonces, además, el carácter de Moisés estaba agriándose, estaba haciendo las cosas de mala gana, ¿sí? Estaba haciendo las cosas de mala gana, y vemos que en Dios los detalles cuentan mucho. En Dios los detalles cuentan mucho, hermanos. ¿Ok? Entonces, no vamos a poner excusas para no cumplir las palabras de Dios, las instrucciones de Dios. ¿Ok? No podemos cumplir las instrucciones de Dios de mala gana. Pero fíjate, Moisés estaba enojado y estaba cumpliendo las instrucciones de Dios de mala gana. Sin embargo, ¿cómo era Moisés? Bueno, lo vemos en Romanos 12, del 12:3, dice así: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, si querías encontrar a una persona tranquila y mansa, ese era Moisés. Sin embargo, ahora estaba desesperado. Acababa de morir su hermana María y él sentía que llevaba toda la carga de su pueblo Israel sobre sus espaldas. ¿Sí? Estaba desesperado. Más que enojado, estaba desesperado. ¿Pero eso qué quiere decir? Pues que no tenemos fe en nuestro Señor Dios Todopoderoso. Aunque tengas el dolor de la pérdida de alguna persona, de un ser querido, y sientas tremenda carga sobre tu espalda, conserva la calma, conserva la paz, conserva la sonrisa. Adora a Dios. ¿Por qué? Porque la vida es difícil, hermanos. Eso es lo que nos está mostrando Moisés, que la vida es difícil, la vida está llena de pruebas que superar. ¿Ok? Entonces, nosotros en la actualidad, en estos tiempos, hermanos, tenemos que ofrecerle a nuestro Señor Jesucristo nuestra adoración y nuestra alabanza en cualquier situación, en la situación en la que estemos. No importan las circunstancias en las que estemos, tenemos que adorar a nuestro Señor Jesucristo con todo el corazón, con todo el corazón. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, porque tú eres el Rey de la creación, lo sabes todo, lo perdonas todo. Tú quieres que nosotros tengamos siempre, Señor, un corazón lleno de tu sonrisa, lleno de tu gracia, lleno de tu paz, lleno de tu vigor, lleno de tu ciencia, lleno de tu verdad. No importan las circunstancias en las que estemos. Tú quieres que nosotros estemos siempre adorándote en espíritu y en verdad, conectados a tu Espíritu Santo. Gracias, precioso Jesús. Bienvenido una vez más a este lugar. Toma absoluto control, Señor, sobre todo lo que vamos a hacer y decir en esta hora. Y bendice, Señor, a todos tus siervos que están conectados de una manera especial. Llénalos a todos, Señor, con una unción fresca. Desde la planta de los pies a la punta de los cabellos, toma el control sobre sus pensamientos y dales un toque personal, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, si tú quieres comunicarte con nosotros, puedes marcar el 998-742-8839. Repito, 998-742-8839 y 998-372-8395. 998-372-8395. Estéreo Vida Cancún, Proyecto 21. ¿Ok? Entonces, tú puedes también escuchar esta estación de radio de lunes a viernes
de 7 de la mañana a 8 de la noche. Y los sábados de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y el domingo no hay transmisiones. Ok, entonces estamos viendo que analizando cómo son las personas en estos tiempos, nos damos cuenta que la gente nace al mismo tiempo que la gente muere, hermano. Estamos viendo los polos opuestos. Hoy vas a una fiesta, mañana vas a un velorio. Hoy vas a un baby shower y mañana estás en un funeral. Los tiempos son difíciles. Antes que entierres a una persona, te enteras que otra persona acaba de morir. La vida es difícil. Entonces, esta vida, hermanos, nos mantiene superando pruebas. Las mismas pruebas que superaba Moisés en aquel tiempo son las mismas pruebas que nosotros estamos superando en estos días. Es un ciclo. Superas una prueba y viene la siguiente mañana. Nuestra fuerza, nuestra dirección, nuestro apoyo en toda circunstancia es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Estamos hablando con claridad, hermanos, con claridad y sinceridad. En veces va a ser doloroso, en veces te vas a quebrar. ¿Hasta cuándo? Hasta que te hinques a adorar a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, todo el pueblo de Israel iba con Moisés, pero el único que subía a la cima de la montaña y hablaba con Dios de frente a frente era Moisés. Aún así, eran rebeldes y quejumbrosos, eran volubles, eran inconstantes. Pero en el desierto fue el único camino para llegar a la tierra prometida a Israel. Tenían que pasar por el desierto. Si tú ibas con Moisés, no podías llegar a las promesas quejándote y gritando. Tenías que en la práctica levantarte, prepararte y caminar a hacer un poco de logística. ¿Ok? Entonces tenían que prepararse para caminar por lugares secos. Y sería más fácil si solo tuvieran hambre, pero tenían hambre y sed. Podemos aguantar mucho más sin comida que sin agua, pero Israel tenía hambre y sed. Además, le faltaban muchos kilómetros para atravesar ese desierto y llegar a la tierra prometida. Ellos no solo estaban hambrientos, estaban sedientos, y en su imaginación veían granadas, veían uvas, veían olivares, veían el agua. Pero solamente se encontraban con dunas de arena y ráfagas de aire caliente. Su ganado ya estaba cansado, ya estaban sedientos. La pregunta es, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando esperas y deseas algo con ansia? Pues te vas a desesperar, te vas a cansar. No importa qué tan fuerte seas, no importa que seas fuerte como un camello. Si te toca una temporada de sequía, tarde o temprano te vas a desesperar, vas a hartarte y a desesperarte. Por eso es peligroso confiar en algún hombre. Es peligroso depender, confiar y contar con alguna persona al 100%. Porque, hermanos, la persona con la que tú descargas tus dilemas, tus quejas y necesidades tiene también los mismos o más problemas que tú. Y lo vemos actualmente con la guerra que tiene Israel con Hamas. Hoy en Israel hicieron una marcha con los carteles en contra de Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro. Y en esos carteles decía: Netanyahu trae a los israelíes que tienen secuestrados en Gaza a salvo. Tráelos, Netanyahu, a salvo. Así dicen todos los carteles. Fíjense, ¿por qué no dicen los carteles: confiamos en ti, Jehová Dios de los ejércitos, Jesucristo de Nazaret, porque tú vas a liberar a todos estos prisioneros que están en Gaza? Fíjense, hasta hoy en nuestros días, todavía tienen un poco de ceguera espiritual en Israel. Entonces, las mismas personas en las que tú confías tienen los mismos problemas que tú. Y todo el mundo te va a ayudar en un principio. Pero como humano se le van a acabar sus fuerzas, se le van a acabar sus recursos. Se le va a acabar su paciencia, como le pasó a Moisés. ¿Ok? Se le van a acabar sus recursos tarde o temprano. Y entonces vamos a necesitar el agua, la estrategia, la logística
que solo tiene nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tiene la logística para que crucemos cualquier desierto. Eso no lo entendieron en aquel tiempo. Solo Dios tenía y tiene la logística, la fuerza, los recursos, los medios y todas las respuestas para que su pueblo cruzara el desierto de Egipto a Israel. Solo Dios tiene esa fuerza y ese poder. Porque cuando llamamos a alguien terrenal para que nos ayude, hermanos, él también tiene problemas. Moisés es el líder de Israel, pero acaba de morir su hermana María, y eso lo afectó seguramente mucho. Eso seguramente que lo afectó. Entonces todos pasamos por lugares y situaciones difíciles, pero los lugares y situaciones difíciles son hechos más difíciles cuando traemos problemas internos que nos autoasignamos. Y hoy podemos poner varios ejemplos de estos problemas internos que nosotros nos autoasignamos. Por ejemplo, la lujuria, la lascivia, el deseo carnal, la codicia, el materialismo, el apetito voraz, el orgullo, el egocentrismo. ¿Sí? Y Dios nos da la gracia para aclarar este punto. Esto era particularmente difícil, hermanos, para Moisés. Este párrafo empieza hablando sobre sequía. El pueblo de Dios estaba entrando al desierto del Sinaí y obviamente el desierto es un desierto, no hay agua allá. Entendamos, hermanos, que la sequía solo fue el gatillo que desencadenó el inicio de una etapa fuerte en la vida de Moisés y de todo el pueblo de Israel. La sequía desencadenó un trauma en Moisés porque le recordaba su pasado. Porque la identidad de Moisés, recordemos que se basaba en su afirmación como hebreo. Recordemos que era un varón hebreo que se salvó de la matanza en Israel. Se salvó de una masacre cuando fue puesto en una canasta sobre el río, rescatado y adoptado por la hija de Faraón. Así que creció como un niño egipcio. Genéticamente es un hebreo, pero no creció con la herencia de los hebreos. Creció con la herencia y con la educación de los egipcios, hablando el idioma egipcio. Pero tenía afinidad con los hebreos porque su sangre es hebrea. Y ahora Moisés no tiene casa, no puede regresar a Egipto, al lugar donde creció. Y las personas a las que fue asignado hoy, los hebreos, lo rechazan. Casi lo quieren linchar porque quieren que Moisés les dé agua. Fíjense, quieren que Moisés les dé agua. ¿Por qué no doblaron rodilla todo el pueblo y se humillaban ante Dios para que Dios les dé agua? No Moisés, Dios. ¿Por qué en estos tiempos el pueblo de Israel no se humilla y le ruega a Dios que libere a todos los que tienen secuestrados en Hamás? Sin Netanyahu, aunque no sea Netanyahu, que sea Dios. Dios ve esos pequeños detalles. No es solo con el rechazo que Moisés está lidiando, es también con su propia identidad. Porque su propio pueblo Israel ahora lo odiaba. Moisés, que es uno de los más grandes líderes del Antiguo Testamento, hermanos, Moisés, del cual Dios dice, a otros profetas les hablaré en sueños y visiones, pero a mi siervo Moisés le hablaré de frente a frente, a Moisés mismo. Fíjense el contraste, porque en Hebreos 12:3 dice, y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Tremendo varón Moisés, sin embargo, era el más manso de toda la tierra, hermanos. Fíjense el contraste. En veces se desesperaba, porque acaba de morir su hermana María, y por el pueblo rebelde que dirigía. A pesar de todas esas circunstancias, hermanos, Moisés no debió perder la calma y la fe en Dios. No debió golpear la roca 2 veces. ¿Ok? Fíjense los detalles. Entonces, Moisés que tiene acceso directo a Dios. Moisés que podía caminar dentro del templo de Dios. Dios mismo, Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, bajaba en su nube de gloria para hablar con Moisés, que estaba ungido como ningún otro profeta. Moisés, que era el
un varón completamente tranquilo. Moisés, que podía convertir el agua en sangre. Moisés, hermanos, que abrió el mar rojo para que pase el pueblo de Dios por un camino seco. Pero Moisés no niega el hecho que internamente está pasando por una tremenda preocupación. Esa preocupación hacía que su carácter se desespere. Acababa de morir su hermana María y lleva todo el peso de un pueblo llamado Israel sobre sus hombros. Entonces está pasando una tremenda preocupación. Internamente, hermano, tú puedes estar pasando cosas que los demás no pueden ver. No lo pueden ver porque esos lugares y situaciones difíciles están camuflados en tu éxito. Tú puedes ser tan exitoso como los demás creen, como los demás consideran, pero no saben realmente lo que está pasando en tu interior. ¿Sí? La gente es propensa a convertirte en un héroe. Pero después que ya te convertiste en un héroe, entonces te pueden matar por ser un héroe. Lo vemos siempre en los libros de historia. Subimos gente al estrado para después verlos caer. Y lo vemos en los tiempos de los gladiadores romanos. Miles de gente se juntaban y se reunían solo para ver a uno de los gladiadores morir. Estaban ávidos por ver correr la sangre. Hoy estamos ávidos por ver la sección policíaca en las noticias. Las malas noticias corren rápido. Ocupamos horas en los medios de comunicación. Hoy nosotros confiamos y tenemos un abogado defensor que se llama Jesucristo de Nazaret, en quien depositamos todas nuestras cargas. ¿Sí? Eso es lo que Moisés debió, y eso es lo que Moisés y todo el pueblo de Israel en aquel tiempo debieron hacer, depositar todas sus preocupaciones, todos sus dilemas en Dios. Hoy nosotros depositamos todas nuestras cargas en Jesucristo de Nazaret, que es Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, vemos que ser conocido es difícil. Ser un líder es difícil. Es difícil ser un innovador en estos tiempos. Es difícil ser un ungido. Es difícil ser por lo que estás orando en estos momentos, hermano. Porque la misma oración te pone a prueba. La misma persona que ruega por un bebé hoy, mañana se toma el vientre lleno con gemelos. Hablamos de Rebeca, esposa de Isaac. Y eso vamos a ver un poco de historia solo para que podamos explicarnos cómo es el conflicto que está pasando en el Medio Oriente entre Israel y todos sus vecinos. Entonces, Rebeca dijo así: rogué por un bebé, no rogué por un embarazo doble. No me dijiste que iban a ser gemelos y que los gemelos se iban a estar peleando en mi vientre, dentro de mi vientre. Eso lo vemos en Génesis 25 del 19 al 26. Génesis 25 del 19 al 26. Entonces, vemos que Israel, el pueblo de Israel, pasó tremendos problemas en tiempos de Moisés. Y hoy, hermanos, ha cambiado la cosa. No, tienen también tremendos problemas con todos sus vecinos. ¿Por qué? Porque eran rebeldes y tenían otra visión. Ellos no creen en Dios. Eran rebeldes contra Dios y hoy, hermanos, lo peor, hoy no aceptan a Jesucristo. Quizás es la primera vez que tú escuchas esto, pero hoy en Israel, hermanos, la mayoría no acepta a Jesucristo. Mientras nosotros tenemos años de adorar y alabar a Jesucristo de Nazaret, por eso hemos recibido bendiciones extraordinarias, ¿ok? Pero vamos a verlo en Génesis 25, del 19 al 26, que nos dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. O sea, Rebeca era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer,
y los hijos luchaban dentro de ella. Tenía gemelos. Y dijo así Rebeca: ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno. Vamos a explicarlo. 2 naciones hay en tu seno. ¿Quiénes son esas naciones? Una Israel y otra Palestina. ¿Ok? Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. ¿Quién? Israel y Palestina. Un pueblo, Israel, será más fuerte que el otro pueblo, que Palestina. Y el mayor, Esaú, servirá al menor, Jacob. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. O sea, una pelliza es como un abrigo de pieles. Entonces, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Ese era Esaú. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando Rebeca los dio a luz. Eso está en Génesis 25, del 19 al 26. Pero si lo quieres ver desde otro punto de vista, vamos a Romanos 9, del 12 al 13. Romanos 9, del 12 al 13, donde dice así: se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9, del 12 al 13. Hermanos, en Dios los detalles cuentan mucho. Las instrucciones de Dios están bien claras, están precisas, completamente claras. Y aquí está la explicación de que por qué algunos hermanos cristianos están a favor de Palestina odiando a Israel. Eso, hermano, no, un cristiano realmente cristiano no lo puede hacer, no lo debe de hacer, ¿sí? Porque en Dios los detalles cuentan mucho. Las instrucciones de Dios son claras y precisas. Dice en Romanos 9, del 12 al 13, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sí? Lo leemos con más profundidad. Se le dijo, el mayor, Esaú, Palestina, servirá al menor, Jacob, Israel. Como está escrito, a Jacob, Israel, amé, mas a Esaú, Palestina, aborrecí. ¿Lo quieres ver? Está en Romanos 9, del 12 al 13. Entonces, ojalá esto te clarifique tu idea, tu mente, y no odies al pueblo escogido de Dios, a Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios, hermanos. ¿Ok? Entonces, aquí están las pruebas, cómo Moisés pasó tremendas pruebas en aquel tiempo. Y ahora Rebeca también está pasando pruebas. Rebeca, esposa de Isaac. La esposa de Isaac, Rebeca, diría, Señor, rogué por un bebé, no rogué por un embarazo doble. No me dijiste que iban a ser gemelos y que los gemelos se iban a pelear y odiar dentro de mi vientre. Hermanos, ese odio permanece hasta el día de hoy. Por eso vemos la guerra entre Israel y de todos los Hamás y de todos los que lo rodean. ¿Ok? Dice, no pedí este difícil momento, rogué por granadas, rogué por higos, y contestaste con arena y ráfagas de aire caliente. Contestaste con días quemantes y noches congelantes. No pasan los ríos por este desierto. Haces un milagro y el milagro se secó también. Hermanos, Dios es Dios soberano, Dios es único. Dios hace su magnífica voluntad. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. En este momento, si tú vas y le preguntas a los palestinos si creen en Jehová Dios de los ejércitos, pues te van a decir que no, porque tienen a otros dioses, tienen a Alá, tienen a otras cosas ahí que nosotros ni siquiera entendemos. Pero fíjense, no nos quedamos ahí, porque si vas y les preguntas a los israelíes si creen en Jesús, te van a decir que no. Ellos están esperando que venga el Mesías. Sin embargo, no entienden que Jesucristo ya vino una vez y va a regresar. No va a venir, va a regresar. Entonces
Le damos gracias a nuestro Señor porque nos abre los ojos a nosotros. Nosotros tenemos esta gran ventaja que conocemos a Jesucristo de Nazaret y sabemos que va a regresar, hermanos. Tenemos esta gran ventaja. El Señor nos permitió abrir los ojos. Nosotros, al creer en Jesucristo de Nazaret, entramos a su reino de gloria. Entramos a su verdad. Porque cuando llegas a un lugar difícil o estamos en un lugar difícil o en una situación difícil, se encuentran vicios, corrupción, malas intenciones, disolución, violencia, que en veces nos autoasignamos. En veces tenemos un pensamiento tóxico. En veces, hermano, se nos hace difícil triunfar por eso. ¿Sí? Se nos hace difícil triunfar en ese desierto. Por eso se nos hace difícil superar las pruebas en nuestro medio ambiente. Y algunas veces nadie puede ver tu situación difícil. ¿Por qué? Porque el lugar y el momento de Moisés no es tan difícil. O sea, según él no lo hace ver difícil. No es tan grande y visible como esa tremenda y agobiante sequía que en esos momentos estaban sufriendo en carne propia todo el pueblo de Israel, pasando el desierto. No escuchaban a su líder Moisés y no lo escuchaban quejándose sobre su boca reseca. Su hermana María, la sacerdotisa, acababa de morir y Moisés llevaba toda la carga de su pueblo Israel sobre sus hombros. Tenía razón en sentirse un poco desubicado, un poco enojado. ¿Ok? Entonces, pero no se quejaba de que él tenía su boca seca, de que también tenía sed. Porque Moisés estaba más preocupado por ayudar a su pueblo. Moisés estaba más preocupado por ser aceptado por su pueblo. Moisés no le importaba tener los labios resecos, hermanos. Tenía sed también, como todos los demás. No le importaba sufrir todo eso porque todos ellos eran su familia. Moisés luchaba por su familia y su pueblo, porque la fuerza y la fortaleza de Moisés estaba en Dios, en Jehová Dios de los ejércitos. Nuestra fuerza y nuestra fortaleza en estos momentos, hermanos, está en Jesucristo de Nazaret, el Rey de la gloria, el Rey de la creación. Entonces, Moisés estaba viendo la tierra prometida, seguían su sueño. Ellos, el pueblo de Israel, es el pueblo de Moisés y de Jesucristo. Nosotros siempre rogamos por lo que no tenemos. Moisés había sido, recordemos, que había sido rechazado por los egipcios. Lo habían corrido del palacio de Faraón. Moisés había tenido que huir al desierto. Había tenido que encontrar un precursor, un patrón llamado Yetro, que en el futuro inmediato de Moisés iba a ser su patrón. Ahora nos preguntamos, ¿Moisés, de carácter manso y fuerte, obedeciendo órdenes? Sí, hermano, sí. Porque era un entrenamiento que Dios le estaba dando. Si tú en este momento estás recibiendo órdenes de alguien más, hazlo con un carácter manso y apacible, hermano. ¿Por qué? Porque te está dando entrenamiento para la vida. Entonces, Moisés en un futuro inmediato iba a tener un patrón que se llamaba Yetro. Y Yetro fue patrón de Moisés por un tiempo. Trabajó para Yetro por un tiempo. Y en el tiempo que trabajó Moisés para Yetro, Moisés desarrolló inmunidad al calor. En el tiempo que Moisés trabajó para Yetro, Moisés construyó inmunidad al calor. Y pasó ahí 40 años. En un lugar ardiente, en un lugar difícil, obedeciendo órdenes de Yetro. Algunas veces Dios te va a entrenar, hermano, en lugares difíciles, en situaciones difíciles, en tiempos difíciles y con personas difíciles. Dios te entrenará, hermano, en situaciones difíciles, en lugares difíciles, en tiempos y con personas difíciles, para que no te marees, para que no te desmayes cuando lo veas en tu día a día, en lo cotidiano, para que no te desmayes como otras personas que fallaron cuando lo intentaron. Dios te entrenará en situaciones difíciles, te va a llevar al extremo, te va a llevar al límite, pero no te va a dejar caer, para aumentar tu resistencia.
para que superes las pruebas y aumentar tu fe en nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Porque después de eso, hermano, después de ese entrenamiento, tu resistencia habrá sido construida por el deseo de obedecer y agradar a Dios. Jesucristo de Nazaret, Él te va a dar apoyo. Por Jesucristo de Nazaret es que vas a superar todas estas pruebas. Tú que estás conectado, hermano. Tú que estás conectado, a ti te hablo. Mira tu pasado, mira las situaciones, mira los lugares y tiempos pasados y repite conmigo. Fue bueno para mí haber estado en aflicción. Porque si no hubiera pasado por aflicciones, nunca hubiera conocido la gloria de Dios. Es bueno para mí estar en aflicción porque voy a conocer la gloria de Dios. Porque, hermano, no puedes solo cerrar los ojos y olvidar todo el pasado. Dile al enemigo, soy duro, soy fuerte como el titanio. No puedes hacer, escribir o decir algo en mi contra y hacerme renunciar a la misión que Dios me ha dado en esta tierra. Porque he sido entrenado en lugares, tiempos y situaciones difíciles. Aunque soy manso de carácter y en veces me desespero, aunque mi hermana acaba de morir, llevo la carga de todo un pueblo sobre mis hombros, no me desespero. Yo confío en Jesucristo de Nazaret. Tiempos y lugares difíciles, hermano. Crecimos en lugares difíciles. Muchos de nosotros seguramente están pensando, pues yo no me duermo en mis laureles, yo vengo a adorar a Jesucristo de Nazaret. Y así está bien, hermano. Así que vamos para adelante. Quizás cierras los ojos para rechazar la palabra de Dios, pero yo te aconsejo, hermano, que pienses bien antes de apachurrar la palabra delete en tu computadora para rechazarme. Quizá quieres apescar la palabra delete, lo que quiere decir rechazar, para no aceptar la palabra de Dios. Eso es solo taparse los ojos con un dedo, porque tarde o temprano, hermano, vas a tener que alzar la mirada y decirle, Dios, ayúdame. ¿Ok? Eso es solo taparse los ojos para no ver lo inevitable. Yo te aconsejo que pienses bien antes de suprimir la obra de Dios, la palabra de Dios, antes de rechazar el verbo de Dios. Quizás estás pensando, pues apúrate porque tengo el botón para rechazarte y suprimirte. Ok. Bueno, déjame decirte esto, hermano. No puedes apretar el botón de rechazo, el botón de delete, porque tú mismo, sin darte cuenta, estás en una misión para Dios, estás en una misión para tu familia, estás en una misión para tus vecinos, estás en una misión para tu fuente de trabajo, para tu sociedad, para Dios. Todos cumplimos una misión, hermanos, en esta vida. Todos tenemos un papel en su obra magnífica y poderosa. Tú tienes un trabajo especial en estos momentos, que es compartir la palabra de Dios. Tú mismo estás en una misión para el pueblo donde naciste. La pregunta es, ¿qué haces cuando no puedes defenderte de la manera en la que quieres defenderte? Porque estás en una misión. Estás cumpliendo una misión y estás cumpliendo una tarea. Y si te defiendes, ofendes y descuidas tu tarea y a los demás. Eso aplica en este tiempo en particular, hermanos. Podríamos hacernos un collar alrededor de nuestro cuello con puras palabras que digan, es más poderoso cumplir las instrucciones de Dios que seguir mis propios planes. Es más poderoso cumplir las instrucciones de Dios que seguir mis propios planes. Podríamos ponernos eso alrededor del cuello y pensar en eso todo el día y toda la noche. Pero vamos a ver qué fue lo que dice en Números 14 del 2 al 5. Mira lo que pasó en Números 14 del 2 al 5. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Fíjense nada más lo que decían. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Fíjense. Ya estaban con debilidades. Ya estaban hablando cosas que ni siquiera venían al caso. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Fíjense lo que decían. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Pero si de ahí estaban saliendo porque eran esclavos.
y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Fíjense lo que debió de hacer todo el pueblo antes de andar criticando a Moisés. Moisés sí lo hizo. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Dejan delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Eso nos muestra lo que nosotros tenemos que hacer también, hermanos. Postrarnos sobre nuestro rostro, adorando a Jesús, teniendo un diálogo con Él. Y vamos a Números 14, del 11 al 19. Y Jehová dijo a Moisés, fíjense, como Moisés se postró delante de Jehová, Jehová le contestó y le dijo: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿No nos damos cuenta de las señales hoy, hermanos? Fíjense lo que nos está preguntando nuestro Señor. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Acaba de ocurrir un eclipse. Estamos en guerras, ¿ok? Entonces, con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. O sea, le estaba hablando a Moisés. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios de donde salimos, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, y que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Pues ahora yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Números 14 del 11 al 19. Y lo vemos también en Números 14 del 22 al 23. Dice así: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Hermanos, ¿qué palabra nos está dando el Señor? Está diciendo: todos los que vieron mi gloria y mis señales. Eso incluía a Moisés y Aarón. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Como Moisés también irritó a Jehová, él tampoco entró, hermanos, a la tierra prometida. ¿Nosotros hemos irritado a Jehová? Claro que sí, tantas veces. ¿Cuántas veces no hemos irritado a nuestro Señor Jesucristo? Pero Jesucristo de Nazaret tiene palabras de perdón para nosotros. Aún nos queda un poquito de tiempo. Entonces aprendamos de lo que pasó con Moisés, de lo que pasó con el pueblo de Israel en aquellos tiempos, hermanos, cuando estaban cruzando el desierto y estaban apenas llegando a la tierra prometida. Cometieron muchos errores.
Moisés golpeó la roca 2 veces cuando Dios le dijo que solo le hable. Tantas cosas, hermanos, que podemos decir que nosotros a lo que nos toca hoy en día, en este año 2024, es adorar a Jesucristo y postrarnos ante sus pies, dándole la gloria solo a Él, porque solo Él la merece. Solo Jesucristo es Jesucristo de Nazaret. Solo Jesucristo nos salva de toda iniquidad. Es más poderoso cumplir las instrucciones de Dios que seguir nuestros propios planes. Pues aunque no rime, hermano, aunque no sea como una poesía, pero si puedes ponerle música celestial, aunque no te pongas ese collar alrededor del cuello, póntelo en el corazón y en tu mente para que te suelte y te libere de cualquier cadena terrenal y oscura. Mantén tu paz, hermano, porque tú ya fuiste marcado. Date cuenta, hermano, que todos esos problemas a tu alrededor son un ataque del enemigo, intentando engañarte, intentando maldecirte. Así que el consejo de hoy es que mantengas tu paz abrazando los pies de Jesucristo de Nazaret. Mantén tu paz abrazando los pies de Jesucristo de Nazaret. Adora a Jesucristo de Nazaret en cualquier circunstancia. Aunque estés pasando el desierto, aunque no tengas comida, aunque no tengas bebida, adora a Jesucristo de Nazaret en cualquier circunstancia. Porque en veces tu propio orgullo te aconseja que tomes venganza del que te hirió. Perdónale, mejor perdona y olvida. En veces tu orgullo te aconseja que tomes represalias por algo que te hicieron o algo que te dijeron. Pero si lo haces, hermanos, vas a ganar esa batalla, pero vas a perder la guerra. Hablo sobre pasar por situaciones, tiempos, lugares difíciles y desesperantes, como es esta tierra. La propia gente de Moisés, hermanos, que estaba con él, la propia gente de la que Moisés necesitaba aprobación, la misma gente de la que Moisés necesitaba afirmación, validación y aceptación para que pueda producir un pueblo exitoso, para que pase en el desierto, para que produzca una sociedad que aproveche, que abrace la cuna, el útero, que incubó una matriz de un pueblo llamado Israel, rechazaban a Moisés. Eran rebeldes. ¿Y Moisés quién era? El más manso del mundo. Moisés era una persona mansa, era una persona pacífica, pero Moisés estaba enojado con ellos y desarrolló un carácter violento y desesperado por todo el peso de todo un país que él llevaba sobre sus espaldas. Pero con todo y eso, Moisés no debió desesperarse, debió tener toda la cercanía, debió estar humillado ante Dios, abrazado a sus pies. Los judíos en aquel tiempo tenían que aprovechar que ya se había fijado esa cuna, que Dios ya les había dicho, ustedes son el pueblo escogido. Ya se había fijado en ellos la matriz de un pueblo llamado Israel. Ya se había formado un pueblo llamado Israel. Pueblo que todos ansiaban una tierra, ya la tenían. Ya tenían la salvación y libertad con Jehová Dios de los ejércitos. Pero ahora tenían que pasar por muchas pruebas. La salvación, hermanos, hoy ya la tenemos con Jesucristo de Nazaret, pero ahora tenemos que pasar por muchas pruebas. Repito, la salvación hoy ya la tenemos nosotros con Jesucristo de Nazaret, pero ahora tenemos que pasar por muchas pruebas como pasó Israel en aquel tiempo y la sigue pasando. Israel es el reloj profético de Dios, es el que nos pone el ejemplo. Lo que pasa allá va a pasar en todo el mundo después, hermanos. ¿Ok? Entonces, tenemos que pasar por muchas pruebas. La obra de Dios es dinámica y está conectada en tiempo y espacio al calendario celestial. Se está cumpliendo ese calendario celestial, hermanos. Afortunadamente nosotros lo conocemos. Nosotros sabemos lo que va a pasar y lo que está pasando. Incluso hoy sabemos que estamos en la era de la inteligencia artificial. Estamos en la era, hermanos, de la conectividad. Hoy estamos en la era de la desconexión personal y en la conexión digital. Tenemos más gente en nuestro celular que amigos en la casa. Y además tratamos con gente que en veces está insatisfecha porque no ha cumplido sus sueños. Tratamos con gente molesta porque el enojo es solo, hermanos, un camuflaje que usamos. El enojo y la desesperación es un camuflaje, hermanos, que usamos para ocultar nuestras circunstancias difíciles.
Porque es más fácil estar enojado que admitir que estamos lastimados. Entonces lastimamos a alguien más. Te voy a poner un ejemplo. En veces no queremos mostrar, no queremos darle el placer a la persona que tenemos a nuestro lado, para que no sepas lo importante que es, al grado que nos duele su rechazo. En veces nos ponemos violentos con alguien, con nuestra pareja, porque no queremos decirle que nos duele que nos rechace. Así que nos ponemos violentos y desesperados. Moisés, así como lo ves de fuerte, poderoso, extraordinario y bendecido, al grado de permitirle Dios a hablar con él de cara a cara, así como era de poderoso y bendecido, tenía un problema. ¿Ven? Todos tenemos problemas. No importa el grado de elevación que tengas, hermanos. Todos tenemos problemas. No importa el grado de elevación que tengas. Todos somos imperfectos. El único perfecto es Dios. Entonces aceptamos nuestra imperfección, Señor. Pero ahora llénanos de tu presencia. Llénanos de tu perdón. Llénanos de tu gracia. Llénanos de tu esencia santa, sublime y perfecta. Llénanos de tus planes y de tu verbo santo, precioso Jesús. Gracias, hermanos, todos los que estuvieron conectados. Gracias te damos, Jesucristo de Nazaret, por tu palabra, Señor. En tus manos estamos bendecidos y prosperados. Nosotros no nos desesperamos. Tenemos muchas cargas, precioso Jesús, pero no nos desesperamos. No somos rebeldes. Te adoramos, te anhelamos y nosotros estamos a tus pies, Señor, en este año 2024. Oramos, precioso Jesús, dándote la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias, Jesús, y en tu nombre oramos. Hermano, tú que estuviste conectado, sigue conectado y no te pierdas de esta conexión, porque la próxima semana, primero Dios, vamos a seguir con la tercera parte. No te desconectes y no pierdas nunca la fe, no pierdas nunca tu calma y tu paz, aunque sientas tremendas tribulaciones, aunque tengas una tremenda carga en tus espaldas. No te desesperes y conserva siempre tu fe en Jesucristo de Nazaret, que regresa muy pronto. En el nombre de Jesús hablamos. Amén y amén. Sobre mi vida me sanaste.